¿Qué tú crees que expande más tu capacidad de manifestar lo que quieres? ¿Los hechos o las historias? ¿Los hechos que suceden o las historias que te cuentas, la interpretación que haces sobre los hechos que suceden? Déjame decirte que las historias, a la hora de manifestar, trabajan en tu psique, trabajan en tu forma de procesar los pensamientos, en interpretar la información al punto que pueden alterar tu frecuencia. Te pueden elevar la frecuencia, estancar la frecuencia, bajar la frecuencia. Por lo tanto, dicho de otra forma, la historia que te cuentas impacta tu capacidad de manifestar los resultados. ¿Cómo es esto, Marisa? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Bienvenida a un nuevo viernes de manifestación. Tengo noticias para ti en la encuesta que he estado corriendo por las pasadas 2 semanas. El premio se lo ha llevado el viernes de manifestación. En caso de que no sepas de qué hablo, en las pasadas semanas estuve corriendo una encuesta. De hecho, tienes hasta hoy para responderla. La voy a dejar en las notas del episodio si tú no has participado de esta encuesta y tú amas este podcast. No te puedes permitir el lujo de que otra persona decida por ti sobre el futuro de este programa. El programa está llegando a las 1500, a los 1500 episodios oficiales, porque extraoficiales hay como 200 adicionales, pero estamos llegando al episodio 500 de la segunda temporada. Y es momento de parar y revisar qué estamos haciendo, si lo continuamos haciendo de la misma manera. Hemos hablado de la posibilidad de cambiar el nombre del podcast. Hemos hablado de la posibilidad de dejar este así y hacer uno nuevo. Hemos hablado de la posibilidad de dejar este como está, pero traer temas nuevos. En fin, la encuesta es muy simple. Son 4 preguntas. En las notas del episodio te dejo el enlace. Te toma menos de un minuto responderlo y tu aportación puede ser de gran valor. Al momento, los resultados con esta encuesta han sido los siguientes. Te voy a compartir un poquito de información flash rapidito con relación a qué te gustaría que hagamos con esta nueva temporada de podcast. La respuesta que más votos ha sacado es que estrenes una nueva temporada con música nueva, carátula nueva, temas nuevos. Con relación al tema favorito de la temporada actual, por un 38% de los votantes votó por Viernes de Manifestación. En segundo lugar, un 30% de la audiencia votó por Lunes de Mindset. Para mi sorpresa, un 14.5%, que sería un tercer lugar, votó por los domingos de planificación. O sea que los domingos de planificación le comieron los dulces al martes de estrategia. Esto es revelador para mí. Así que vamos a meterle vamos a tener esa consideración para meterle más duro en la temporada que viene con los temas de planning. ¿Ves por qué es tan importante que votes? Y por último, la pregunta sobre qué tú prefieres, si que dejemos el contenido diario o que cambiemos la frecuencia. El 80% de las personas está pidiendo que lo deje diario como está. La misma pregunta modificada, ¿con qué frecuencia prefieres los episodios? Diario, de lunes a viernes, o 2 veces en semana, o una vez en semana. Ni un solo voto para una vez en semana. O sea que ustedes me quieren aquí al palo. La mayoría de los votos, por más de un 84%, diario como está. En segundo lugar, de lunes a viernes, y en tercer lugar, 2 veces en semana, con casi ningún voto en esa opción. Así que, bueno, estamos evaluando la posibilidad de que el podcast se mantenga con este ritmo. Próximamente voy a hacer un sondeo de posibles nombres, así que pendiente por aquí para esa nueva encuesta, para que me ayudes a escoger el nombre que te gustaría que tenga el podcast
o que te gustaría que tenga un segundo podcast si dejo este como está y hacemos un segundo podcast, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hablar de lo que vinimos. Vamos a hablar de la historia que te cuentas. La historia que te cuentas tiene un nivel de poder sobre tus pensamientos. Y tus pensamientos tienen un nivel de poder sobre tu capacidad de anular tu intención o pasar a accionarla y por ende manifestar el resultado que quieres, que te invito hoy de forma especial a prestarle atención a tus historias internas, la conversación interna y la historia que te cuentas. Ojo a esto, la historia no es lo que pasó, es lo que te cuentas de lo que pasó. La historia no es tu circunstancia actual, es lo que te dices acerca de tu circunstancia actual. Y te voy a dar un par de ejemplos de la vida real para que tú entiendas a lo que yo me refiero. En el libro de Michelle Obama, no sé si tú lo has leído o sabes de qué libro te estoy hablando, ella publicó un libro biográfico, y hay una historia que ha salido a relucir que ella cuenta en este libro y se ha reseñado mucho en blogs, en conferencias, en redes sociales. Y cuenta esta historia que ellos estaban en este restaurante que les arregló el servicio secreto para que fueran a comer. Y en la entrada o al sentarse pasa aparentemente el maitre, el host del restaurante, que resulta ser que era el dueño del restaurante, los recibe y saluda a Michelle. ¿Qué sucede? Empieza el servicio, empiezan a atenderlos y Obama le pregunta a Michelle, ¿y quién es esta persona que te saludó? Y ella le dice, es que él fue mi novio en la escuela secundaria. Y Obama le comenta como que, sí, ese era tu novio. O sea que a lo mejor hoy serías la dueña de este restaurante o de otros restaurantes. Serías empresaria. Y Michelle Obama le contesta, no, mi amor. Si yo me hubiera casado con él sería el presidente de los Estados Unidos. ¡Boom! ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? No es los hechos, es la historia que te cuentas sobre los hechos. Y da igual si esto es una historia verídica o si es una historia literal o es fantasiosa o le han añadido o le han quitado. El punto aquí está en que se subraya lo que yo te estoy trayendo. La forma en que la historia que te cuentas altera tus pensamientos alteran tus acciones alteran tus resultados. La historia que te cuenta altera tus emociones y las emociones son un canal directo de manifestación. Cuando estamos en expansión, en conciencia expandida, en vibración expandida, de acuerdo al tipo de las escalas de la vibración, que te la he compartido varias veces por aquí, y en caso de que no hayas visto esta gráfica, te la voy a dejar por vez número 100 aquí en las notas del episodio para que veas cómo los distintos tipos de emociones impactan la frecuencia en la que tú estás vibrando. Pues cómo la historia que te cuentas te ayuda a expandir tu conciencia, a elevar tu frecuencia o a contraerla o a encogerla. Así que la historia que te cuentes, da igual, este es el punto donde es mágico, da igual si es una historia real, si es un cuento de hadas, si es un cuento parcialmente cierto, parcialmente falso. El punto está en que es la historia que te crees y es la que te cuentas. La historia que te cuentas termina siendo la que te crees. Así que para efectos de Michelle y su autoestima y cómo ella se siente con el impacto que ella causa en otras personas, si ella se viera como que los hombres decidían por lo que iba a ser su futuro, pues ella diría, pues sí, pues yo sería la dueña de un restaurante, no la primera dama de los Estados Unidos. Pero la historia que ella se cuenta es que las personas a las que ella toca, con las que se relaciona, a las que se acerca, con las que se vincula, pues ella es una persona que convierte lo que toca en oro. Pues ella le aclaró, no, yo no sería la dueña de un restaurante. Él sería el presidente de los Estados Unidos. Muy diferente. Y ese es el efecto que de una forma u otra ha impactado en la forma en que ella piensa, en las acciones que ha tomado, en el liderazgo que ha ejercido, etc. Te voy a poner otro ejemplo todavía un poquito más dramático que a mí me vuela la cabeza cada vez que me acuerdo.
También mezclado un poquito, de nuevo, con mito, fábula, verdad, mitad leyenda urbana. Y tiene que ver con Alejandro Magno. Alejandro Magno, como sabrás, está en la lista de los líderes mundiales, de los top 10 de la humanidad. Hay gente que entiende que él es el líder humano máximo que ha tenido la humanidad, pero pues tiene el elemento mítico de que se decía que era hijo de Zeus, igual que pues que otros líderes que se dice que son dioses o que son hijos de dioses, etcétera. En el caso de Alejandro Magno, que fue el gran conquistador que logró conquistar el imperio persa y a sus 21 o 22 años de edad empezó su recorrido y en menos de 3 o 4 años ya había conquistado una cantidad de territorio y eventualmente pues se convirtió en faraón de Egipto, en rey de todas estas tierras. El asunto es que cuando tú ves lo que este joven, porque era un niño en el momento en que emprendió este viaje de conquista, que fue macabro, que fue cruel, eso no se lo despintamos. Pero lo que hizo estuvo brutal. Lo que hizo no es ni humanamente pensable. En una época en la que no había automóvil, no había las tecnologías que tenemos hoy para transportarnos, pensar que este joven se cruzó esta cantidad de territorio y países, bueno, mares, y que logró establecer un liderazgo cuando no había internet, cuando no habían comunicaciones como las que tenemos hoy, como no solo conquistó, sino que logró alinear las comunicaciones, los mensajes estaban claros, su intención de unificar, él quería unificar todo lo que se conocía como el mundo. No lo hizo porque se murió joven, aparentemente se intoxicó, se envenenó, se enfermó con algo y no vivió para ver manifestada su visión completa, pero lo que logró está difícilmente superable. Okay, ningún líder de nuestra generación, de nuestra época, ha logrado algo de semejante hazaña en las condiciones que él lo hizo. El punto es que Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, también se contaba una historia. Cuando Alejandro ocupó el trono, a raíz de la muerte de su padre, el rey Filipo, y yo no soy historiadora, pero estoy aquí, ¿verdad?, haciendo el cuento largo corto, cuenta la leyenda, la historia, que el rey Filipo murió a manos de alguien de su propio equipo, que lo mataron, alguno de sus guardias, de su supuesto guardaespaldas, lo mató y se sabe que fue un encargo que lo mandaron a matar. Y todo apunta, sin evidencia, a que fue la mamá de Alejandro Magno quien manda a matar al rey para que su hijo herede el trono a la mayor brevedad. ¿Qué sucede? También, según el heredero del trono iba a ser él por decreto y porque era el hijo mayor de Filipo, también las malas lenguas decían que él no era el hijo legítimo del rey. Y aunque le tocaba para efectos legales, pues se rumoraba que la mamá de Alejandro Magno pues había estado embarazada de otra persona que no era el rey. ¿Qué sucede? Cuando muere Filipo, el papá de Alejandro Magno, te estoy hablando, imagínate Alejandro Magno con 19 o 20 años, muere su padre, hereda el trono y tiene que asumir el liderazgo de todo Macedonia, lo que hoy día es Grecia, y él le reclama a su mamá, ¿tú tienes algo que ver con la muerte de papá? ¿Cómo es que papá se muere así en medio de un evento público frente a la gente, vienen y lo matan? Y ella ni lo niega ni lo afirma, pero le aclara y le dice que es que tú no te das cuenta. Sí, te toca asumir el trono, pero tu padre no es Filipo. Y él indignado como que mi padre no es Filipo, entonces no me toca el trono. Sí te toca el trono, pero tú no lo estás viendo. Tu padre es Zeus, el dios supremo de esa, ¿verdad?, de esa época de la mitología. Tú eres hijo de Zeus. Y ser hijo de Zeus convertía a Alejandro Magno en más que un humano. Él era un semidios. En su cabeza, en el momento en que su mamá le dijo esa historia y él se la creyó, no solo se la contó, no solamente fue la historia que le contó su mamá, sino que fue la historia que él siguió repitiendo
y que él se decía a sí mismo y que él le decía a los demás y que los demás le reforzaban recordándole que sí, tal cosa, eso no es posible, sí, pero si tú eres hijo de Zeus, sí lo vas a poder lograr. Eso no es normal para un mortal, pero para mí que soy un semidios, sí es posible. De acuerdo a la historia que te cuentas, son las creencias que te forjas, y de acuerdo a las creencias que te forjas, son las hazañas y las grandezas que te atreves a tomar, acciones que te atreves a tomar o que te niegas a ti misma. Así que vas viendo el impacto que tiene, ¿verdad? El impacto que tiene la historia que te cuentas. Ahora que sabes esto, te pregunto yo a ti, ¿cuál es la historia que te cuentas? Ejemplo, a la hora de pensar en tu proyecto de negocio, ¿cuál es la historia que te cuentas? Es que mi situación, es que no sé, es que no tengo el dinero, es que no sé de dónde lo voy a sacar, es que mi falta de experiencia. ¿Tú crees que Alejandro tenía la experiencia de conquistar tierras? O sea, sí tenía una educación y una crianza y un contexto, pero lo que él hizo no lo hizo ni su padre. no tenía, sí tenía referentes de sus maestros que le explicaban cómo estaba distribuido el mundo, pero lo que él hizo no tenía precedentes. No había otro que había abierto camino para él. Entonces, mira el impacto que tiene para un hombre que logró convertirse en uno de los líderes magnos de la historia de la humanidad, al punto de que se le conoce como Alejandro el Grande, Alejandro Magno, todo por la historia que se contaba. No la dejó a nivel de lo que su mamá le dijo, se la llevó al cuerpo y continuó su vida creyéndose el cuento de que él era hijo de Zeus y en nombre de Zeus y con los poderes que Zeus o Grayskull o el castillo de Grayskull le otorgaba. Da igual cuál es el dios o la figura, es la historia que te cuentas. Mira cómo la historia que te cuentas te empodera o te empuja a hacer cosas grandiosas que ni tú mismo te has imaginado, o como la historia que te cuentas te limita y te sostiene en el sitio donde estás hoy. Así de sencillo. Así que, habiendo dicho esto, voy a cerrar el episodio de manifestación en breve porque no lo quiero alargar. Sin embargo, presta atención a las historias que te cuentas. Si no sabes la historia que te estás contando, entonces junta tus pensamientos, que tus pensamientos son un reflejo de tu historia personal. Recuerda cómo abrí el episodio. La historia que te cuentas no tiene que ver con los hechos. No es lo que pasó, es lo que te cuentas de lo que te pasó. No es que me pegaron los cuernos y ahora yo soy una infeliz, es la historia que te cuentas a raíz de que te pegaron los cuernos. No es que yo gestioné mal mis finanzas o pasó tal cosa y terminé en una bancarrota. No, es la historia que te cuentas a partir de haber estado en una bancarrota. No es que me quedé sin empleo porque el jefe que tenía no tiene corazón, es un HP. No es esa circunstancia, es la historia que te cuentas porque te ocurrió eso. Es la historia que te cuentas porque eres una mamá que cría sola. Es la historia que te cuentas porque no tienes el entorno que te apoya con tu emprendimiento. Es la historia que te cuentas porque quieres emprender en algo que no es lo que estudiaste. ¿Cuál es la historia que te cuentas? Número 1. Y número 2, la historia que te cuentas te está apoyando hacia lo que quieres lograr o te está estancando donde estás hoy. Porque a veces te crees que se trata de ajustar tuerca, de hacer la nueva estrategia, la nueva fórmula, la nueva modalidad, cuando al final de cuentas se trata de la historia que te estás contando, ¿ok? Cambia la historia y cambiará los pensamientos. Cambia los pensamientos y cambiarán las acciones. Cambia las acciones y cambiarán tus resultados. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias por escucharme y si este episodio te ha inspirado, ha movido algo dentro de ti, déjamelo saber tomándole una captura a la carátula de este episodio donde se vea el título, sácale un screenshot, súbelo a tus historias de Instagram y taguéame como @renunciafeliz. Te recuerdo que en las notas del episodio está la encuesta para que la contestes. Ya la encuesta dura hasta hoy. Así que pásate por ahí a responderla. Y si el episodio ha sido muy valioso para ti, o los episodios recientes, o esta temporada 2 ha sido una temporada especial para ti, es bien importante, porque voy a tomar en cuenta las reseñas de esta temporada para tomar decisiones sobre el podcast. Es bien importante que te pases por Apple Podcast y me pongas una reseña escrita. Si me reseñaste la temporada anterior, si me reseñaste hace un año, hace 2 años, no importa. Puedes pasar de nuevo y dejarme una reseña
sobre cuál es tu temática favorita de esta temporada, sobre qué te gustaría que hiciera con una nueva temporada. Me puedes dar feedback por allá también. Me puedes decir, por favor, Marisa, no quites los viernes de manifestación, o por favor, Marisa, háblanos más de planificación, o por favor, Marisa, deja el podcast como está y haz otro nuevo. Esas reseñas se quedan perpetuas en el feed de las reseñas y no solamente me ayudan a tomar decisiones hoy, sino que en el largo plazo del programa también. Así que búscame en Apple Podcast como Renuncia Feliz Podcast. Al final de las notas del episodio están los enlaces de todas las plataformas. Si no encuentras Apple Podcast, haz clic en el donde dice Apple Podcast en las notas del episodio y ahí caes directo a la aplicación de Apple del podcast y ahí mismito puedes dejar tu reseña escrita. Lindo fin de semana, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.